Semana de enfoque y pues ahora hemos estado hablando toda la semana acerca de las finanzas con propósito. Y siguiendo con ese tema, pues hoy vamos a tratar de responder algunas preguntas que tal vez podamos tener todos y vamos a tratar de hacerlo en una discusión en la que podamos pues aportar y también recibir alguna respuesta. De hecho, ya se les entregó un papelito, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna pregunta respecto a sus finanzas o algo parecido, pueden regresársela a las personas que se lo entregaron. Si tienen ya una pregunta, solo levantan la mano y ellas van a llegar a recoger su papelito. Pero si no, también vamos a comenzar. Voy a llamar a las personas que van a estar integrando este foro. Bueno, en primer lugar es nuestro pastor general, el pastor David Valenzuela, para quien pido un aplauso, por favor. El siguiente es nuestro pastor asociado Jorge Cuellar. Nuestro pastor de jóvenes Alan Calderón. Y pues en un momento también va a estar con nosotros el hermano Francisco, que es el líder del ministerio Fortaleciendo Matrimonios, ¿verdad? Así que, bueno, ellos son los panelistas esta mañana y vamos a comenzar de una vez con algunas preguntas. No sé si ustedes ya tienen alguna pregunta, hermano. ¿Todavía no? Bueno, igual si ustedes quisieran un papelito, si no les dieron en la entrada o si ya vinieron un poco después, también pueden levantar su mano y pedir un papelito, ¿verdad? Aquí están las edecanes que van a estar con esta dinámica. De hecho, si usted también quiere, puede levantar su mano y pedir el micrófono para hacer la pregunta directamente. Así que yo dejo el micrófono ya con ellas. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que ya traemos aquí para comenzar la discusión. Y quisiera pues empezar con el pastor David, ¿verdad? Vamos a comenzar con el pastor David. Pastor, las ofrendas o el tiempo de las ofrendas se toma ya como algo que es parte del programa del culto, ¿verdad? En todas las iglesias probablemente. Se toma como que ya es parte del culto, muchos apartamos dinero para el tiempo de la ofrenda. Algunos niños de hecho ya les están pidiendo a sus papás para poder dar. Pero la pregunta es, ¿por qué se recoge la ofrenda? Es decir, ¿con qué propósito? Porque muchas veces hacemos cosas sin preguntarnos el por qué, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se recoge ofrendas en las iglesias? Bien. Bueno, la primera cosa que podemos decir con relación a las ofrendas, que es lo que abarca realmente englobo todo lo que tiene que ver con el dinero, es que las ofrendas son parte del proyecto de Dios, del plan de Dios para el sostenimiento de su iglesia. Dios, hay un plan de Dios diseñado en la palabra. Entonces, podríamos quizá en una iglesia no recoger ofrendas y buscar la manera de convertirlo en una empresa que generara dinero de otra manera, pero no es posible. Estaríamos en contra del diseño de Dios acerca del plan, de ese plan de recoger ofrendas. Y vean lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 16:2. Dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí Pablo está señalando que hay una manera de sostener la obra, y en este caso era a través de las ofrendas.
Y bueno, la ofrenda desde el Antiguo Testamento viene siendo diseñada como algo que debería de recogerse. Por ejemplo, en Hebreos dice, porque todos somos sacerdote, Hebreos 5:1 dice, todos somos sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En este caso está hablando del sistema de ofrendas que se daban en el antiguo pacto. Y ustedes saben que el sistema de ofrendas del antiguo pacto, más que todo, digamos, los sacrificios de animales y todo eso fue caducado porque fue absorbido por la muerte del Señor Jesucristo, que es la ofrenda que cubre los pecados de todos los seres humanos. Y ese es parte del sistema de las ofrendas. Y también Pablo dice, por ejemplo, 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Como que también en este momento estamos viendo que la ofrenda es una excusa de Dios para bendecir a los que dan. Oigan esto, porque dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice o Dios ama al dador alegre. Dios establece la ofrenda como una excusa, como una manera para poder bendecir a la gente. Lo mismo podría decir acerca de esto en Proverbios. Dice Proverbios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Si vos me das, yo te voy a bendecir. Si vos me das, yo voy a hacer que tu vida sea prosperada. O sea, Dios quiere bendecir, pero siempre a lo largo de la humanidad ha habido una prueba o una excusa para bendecir. Yo te voy a bendecir y vas a tener vida, pero no toques del árbol. Eso también en alguna medida es obediencia. No toques el árbol prohibido, porque si lo tocas vas a morir, pero si no vas a vivir. Y ustedes saben lo que pasó. Pero la idea entonces es que ¿por qué recogemos ofrendas? Número uno, porque es el plan de Dios en su palabra. Hay un plan de Dios para el sostenimiento de la obra, y es a través de las ofrendas y de los diezmos. Número dos, porque es una excusa de Dios para bendecir a aquellos que realmente son obedientes y tienen fe y confían que Dios es el dueño de todo. Eso podría decir de manera resumida. Okay, muchas gracias. De hecho, aquí hay una pregunta dirigida hacia usted, pastor. Se habla de que hay algunas enseñanzas de que el diezmo puede dársele a un necesitado, pero en realidad, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Y también que se explique la diferencia entre diezmo, ofrenda y limosna. Bueno, la primera cosa sería en cuanto al lugar de donde hay que traer el diezmo. Fíjense que la Biblia en Malaquías capítulo 3 y versículo número 10 en adelante, número 8, dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. La idea es aquí que tiene que traerse los diezmos a un lugar, al alfolí. Ese es el plan de Dios, el formato de Dios. Entonces yo no puedo tomar mis diezmos y repartirlos donde yo quiera, porque en cierta medida estoy obedeciendo de manera parcial a lo que está haciendo la indicación de la palabra. Yo tengo que traer los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Y hay alimento en mi casa, y hay una serie de bendiciones que justamente era lo que yo estaba compartiendo el día viernes. La otra cosa es relacionada al diezmo, a la ofrenda y a la limosna. Realmente el diezmo es el 10% de los ingresos. Algunos se preguntan, mire,
¿Es el 10% del capital que yo tengo o es el 10% de todo del pasivo, incluso de lo que no tengo todavía, o es el 10% de los ingresos? Realmente el diezmo es el 10% de mis ingresos, de mis ganancias, de lo que Dios me dio en esta semana, en este mes. Es decir, de manera sencilla, si yo recibí $10, entonces yo voy a dar $1. Ese es mi diezmo. Si yo recibí $1,000, yo voy a dar $100. Ese es mi ingreso, ese es el 10%. Ahora, con relación a la limosna, la idea es que en la Biblia, por ejemplo, se habla de que la limosna es como una ayuda que se da realmente a un necesitado, a una persona que está pasando por una situación difícil, alguien que tiene un corazón noble, tierno, y que ve la necesidad en una persona y quiere darle a esa persona alguna ayuda económica. Eso se le llama como una limosna o como una ayuda a una persona necesitada. Entonces, pastor, para terminar o para concluir, podríamos decir que el diezmo no se debiera dar en otro lugar que no fuera la iglesia. No se debiera dar en otro lugar, porque cuando yo estoy haciendo eso, estoy obedeciendo en parte, si lo estoy haciendo en otro lado. Estoy dando, pero estoy dando como yo quiero. Entonces, realmente la Biblia muestra que hay un plan, y ese plan implica traer los diezmos a la casa de Dios. Y el sistema antiguo de los sacerdotes también, los diezmos no se le daban a cualquiera, sino que los diezmos los traían a los levitas, que eran los encargados de administrar. Pablo también dice que los que sirven en el altar, que vivan del altar. Entonces, como que la Biblia está bien clara en cuanto a traer los diezmos, a dónde tiene que ser el lugar de traerlos, que es a la casa de Dios. O sea, yo no puedo disponer de mis diezmos y decir, bueno, hoy no los voy a llevar a la iglesia, aquí hay necesitado, se los voy a dar. Está dando sus diezmos, pero no está cumpliendo de manera total con el plan. Bien, muchas gracias. En ese sentido, hermano Alan, hay muchos jóvenes que no, pues todavía no tienen un ingreso mensual o no trabajan todavía, ¿verdad? Entonces, tal vez la pregunta sería, ¿por qué o si esos jóvenes deberían de dar su diezmo? Bueno, esa pregunta es muy, muy importante, nos la hacemos muy seguido cuando pensamos, bueno, yo debo dar diezmo o no debo dar diezmo. Entendamos una cosa, el diezmo, como el pastor nos enseñaba en la semana y como también ahora lo estamos aprendiendo, es la 10ª parte de lo que recibimos. Una de las cosas importantes es poder ser ordenados como jóvenes y poder entender que si recibimos de nuestros padres una cierta cantidad de dinero, también nosotros debemos de ser responsables ante Dios. A veces buscamos bendiciones del reino, pero no nos gusta ser ordenados conforme a cómo el reino lo especifica. Y eso pues a veces de repente lo podemos ocupar como una excusa, pero eso es algo muy importante, el poder ser ordenados y poder entender de que si nosotros somos hijos de Dios y que de Él es el oro y de la plata y pues de Él recibimos, debemos de poder hacerlo y de poder diezmar. No importa la cantidad de dinero, digamos, en este caso como los muchachos que recibimos de nuestros papás. Yo me acuerdo pues las primeras veces que diezmaba, que era bien poquito, pero realmente eso no, yo lo hacía con un corazón muy alegre y yo sabía que esta era la parte de Dios y yo se lo daba con mucho amor hacia Él. La cosa es que de repente decimos, pero yo tengo que comprar esto, el celular o cualquier no sé qué cosa, pero hay que ordenar prioridades. Y sí, yo bueno, pues, les pudiera decir, y pues para poder responder esto, no sé si Coco o el pastor pueden ahí abonar más a la respuesta, pero sí, realmente no debemos de hacer a un lado esa bendición, porque es bendición para nosotros el poder diezmar y el poder ofrendar, el poder ser ordenados, el poder presupuestar, el poder darle lo que a Dios le corresponde. Y es la 10ª parte de lo que recibimos. Si nuestros papás nos dan una cierta cantidad de dinero, pues poder hacerlo. Y así vamos educándonos en esta área que es muy importante.
para nuestra vida, porque es muy importante y la educación en esta área es muy importante. Yo podría tal vez agregar un poquitito diciendo de que mayor responsabilidad tienen los jóvenes para dar su diezmo que el que trabaja todavía. Porque, digamos, un joven recibe $1, no ha trabajado para ese dólar. Recibe $10, no ha trabajado para esos $10. Su responsabilidad es mayor porque fue un dinero que no les costó. Le costó al papá o al padrino, a la madrina o a quien se lo dio, a la novia, porque a las novias también le dan dinero a los muchachos. Entonces él tiene mayor responsabilidad porque de gracia lo recibió, fue un regalo. Peor aún, si no aprende a dar de lo regalado, mucho menos de lo ganado va a dar. Entonces, jóvenes, y si ustedes no lo hacen, seguramente ya no les van a regalar. Bueno, porque la Biblia dice, la Biblia muestra eso, ¿no? La Biblia muestra que Dios bendice al dador alegre. Y dando es como recibimos. Sí, tal vez el hecho de empezar desde la juventud puede ser que se vuelva un hábito para la edad adulta, ¿verdad? Yo quiero aportar un poquito. Ajá. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Este es un tema para mí importantísimo. De hecho, es uno de mis temas favoritos a la hora de platicar, porque yo creo que nosotros tenemos que vivir en libertad financiera. Y una de las cosas que quiero mencionar, están hablando de los diezmos y de las ofrendas, es que en primer lugar yo quisiera ir un poquito más atrás. De entrada, si uno no es creyente, no podemos hablar de este tema. Eso es lo primerito. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, nosotros no podemos ni siquiera empezar a tocar este tema porque tú sentirías que te estamos estafando. Este es un tema que es un tema netamente de fe, porque si tú no incluyes la fe en este tema, tú te vas a sentir estafado, tú te vas a sentir extorsionado por los pastores. Entonces realmente de ahí, bíblicamente tenemos que comenzar de ahí, es un tema puramente de fe. En segundo lugar, yo quería tocar de que estos son principios, no son mandamientos. Erróneamente se toca que el diezmo y la ofrenda son mandamientos. Son ordenanzas, pero más allá de eso son principios. Y de donde nosotros sacamos la base bíblica para decir de que tanto los diezmos como las ofrendas son principios y no son mandamientos. Para los que hemos estudiado un poquito de Biblia, sabemos que los mandamientos, ¿quién escribió los 10 mandamientos? ¿Quién sabe? ¿O a quién utilizó Dios como herramienta? Moisés. Antes de Moisés ya había ofrenda y antes de Moisés ya había diezmos. Lógicamente podemos sacar de este parecer que antes ya había ofrenda. La primera ofrenda que nosotros encontramos en la Biblia la encontramos de Caín y Abel. Y ellos no tenían mandamientos para decir, ahí está escrito, hay que hacerlo. Es un principio. De hecho, todas las religiones ofrendan algo a su Dios. Y es un principio en todo ser humano religioso que tiene que ofrendar a Dios. Entonces, ofrendar es un principio que viene más allá de los mandamientos. Por otro lado, diezmar también es un principio que viene desde atrás. Nosotros encontramos el diezmo antes de los mandamientos y encontramos a Abraham que se topa con Melquisedec y le diezma todo, absolutamente todos los bienes que tiene. Entonces nosotros podemos ver que son principios y nosotros aprendemos a entrar en el principio divino o a no entrar. Nosotros como pastores les aconsejamos que entren al principio divino de dar. Entonces el diezmo y la ofrenda son principios que sirven para la manutención. Ese es el método de Dios para la manutención de la iglesia en primer lugar. No es la voluntad de Dios que las iglesias se mantengan de venta de pupusas, no es la voluntad de Dios que las iglesias se mantengan de venta de tamales, no es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que cada creyente fiel que ha creído en Dios dé para la manutención de la iglesia. No estamos en contra de que la gente haga ventas ni nada por el estilo, tampoco estamos diciendo que no, pero no debe de ser la fuente principal de manutención de la iglesia. Debe de ser que viene de un corazón agradecido. Antes de que nosotros ofrendemos, cuando nosotros estudiamos en la historia de Abraham, cuando Abraham diezmó, él había sido bendecido. Si ustedes lo pueden buscar perfectamente esta historia en Génesis capítulo 14, versículo 18. Antes de que Abraham diezmara, había sido bendecido por Melquisedec, el sacerdote de Dios, que en teología algunos se conoce que era una sombra de Jesucristo. El punto es de que antes de que yo diezmara y de ofrendar, en mi corazón y en mi mente yo tengo que sentirme bendecido. Pero bendecido no en dinero, sino que bendecido. Dios me ha dado tanto que yo estoy tan agradecido por lo que Dios me da,
que yo contento voy, y por eso Pablo dice que Dios bendice al dador alegre, porque es imposible, después de haber concebido que yo he sido bendecido, no darle al Señor un poco de lo que Él me da. Así que como principio, los jóvenes y todo el mundo debiera diezmar. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros demos, ya Dios nos ha bendecido previamente, tal vez no necesariamente con mucho dinero, pero con mucho bendiciones espirituales que Él nos ha dado. Así que todos debemos de ofrendar, jóvenes, adultos, ancianos, y todos también debiéramos de ofrendar. Y niños. Bien, tal vez pedirles una respuesta un poco corta, porque sí hay bastantes preguntas, ¿verdad? Entonces, tal vez siguiendo ahí con ese mismo tema, Pastor Coco, dice aquí: los grandes millonarios del mundo dan miles de dólares a fundaciones y dan diezmo. ¿Por qué muchos de la iglesia no diezman? Bueno, algunos podrán decir de que no dan porque no tienen, porque generalmente la gente dice, ¿y de qué voy a diezmar si yo no tengo? Los millonarios dan porque tienen mucho, pero yo ¿de qué voy a dar si diezmo me quedo sin comer o me quedo sin pagar la colegiatura? En realidad habría que analizar bien si ellos, en primer lugar, quizás los millonarios dan a las grandes ONGs, porque ustedes también deben de recordar que ellos también tienen que pagar renta, tienen que pagar renta al Estado. Entonces, cuando una ONG recibe una donación, eso le es deducible de pagar impuestos a ellos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes miran la Teletón, todas estas empresas, nosotros nos quedamos impresionados. $100,000 dio la empresa tal, pero en realidad esos $100,000 se los tenía que haber dado al Estado. Entonces, las empresas fulanas de tales, en lugar de dárselas al Ministerio de Hacienda, decirles llevarlas a una ONG que es la Teletón, que la ONG esa se llama, ¿cómo se llama? Bueno, indiferente, ¿cómo se llama esa ONG? Lo llevan a esta fundación Funter, ¿verdad? Lo llevan a esa fundación, entonces le es deducible. Prácticamente no están dando nada, porque era lo que le tocaba dar, simplemente lo están reorientando a una parte donde ellos quedan como personas altruistas, ¿verdad? Eso es uno. Y de diezmar, realmente no sé si están diezmando, porque como yo les repito, el diezmo es un tema de fe. Entonces, lógicamente, ellos cuando dan a una iglesia han de sentir que están donando, pero nunca van a sentir que realmente están diezmando, porque si les tocara diezmar tendrían que dar la 10ª parte de toda su fortuna, y no creo que unas personas así lo hagan. Así que nosotros sí debemos de diezmar como creyentes. Lo debemos de hacer porque esa es una fuente de bendición para nuestra vida. Sí, y tal vez quizás, ¿por qué muchos de los cristianos, como es cuestión de fe, verdad? Pero muchos de nosotros quizás no lo hacemos. O sea, en las iglesias hay déficit probablemente para financiar proyectos porque muchos cristianos no diezman o no ofrendan. Entonces, esa por ahí va dirigida también la pregunta. Yo diría dos cosas al respecto. Una es porque los cristianos que no diezman no tienen fe. Por eso no diezman, porque no tienen fe. Y luego diría que estas personas que sí diezman o que sí dan grandes cantidades millonarias de dinero, han aprendido que el dar, aún no siendo cristianos, que el dar tiene cuenta, bendice. Y es una vergüenza decir, como un millonario que tal vez ni conoce nada de Dios, pero simplemente entendió que dando es como se recibe y lo da. Y yo, que soy un cristiano fiel, no pueda tener la confianza de que yo doy y que Dios va a recompensar. Esos son los dos aspectos que yo diría al respecto. Bien, tal vez me voy a quedar con usted, pastor, por la naturaleza de esta pregunta. Dice aquí: ¿quién o quiénes se encargan de administrar los diezmos y ofrendas de la iglesia y a quién le rinden cuentas? Tal vez la pregunta iría por el hecho de si podemos, y tal vez algunos nos la hemos hecho alguna vez, si podemos confiar en la administración correcta de nuestros diezmos y ofrendas, por ser un tema delicado que es de dinero, ¿verdad? Bueno, las ofrendas y los diezmos son administrados en la iglesia por el liderazgo de la iglesia. Con el tiempo las cosas han ido dando algunos giros en base a ciertas circunstancias que se viven en cada lugar.
Yo recuerdo, por ejemplo, que hace muchos años atrás, nosotros como iglesia, mes a mes, dábamos un informe de lo que había entrado y un informe de lo que había salido. Eso es una cosa que no se puede hacer en este tiempo. Eso es una cosa que es imposible hacerla por la misma situación que cuando usted está en la iglesia, usted no sabe cuáles personas o qué personas están dentro de la iglesia. La iglesia no tiene que estar haciendo pública sus ingresos. Yo creo, y hay un principio bien importante, que cuando la iglesia tiene un liderazgo, el liderazgo es el encargado de administrar los fondos, así como, por ejemplo, yo pensaba y meditaba en esto. Cuando ustedes se sientan a recibir la palabra que comparte el hermano Coco, el hermano Francisco, el hermano Alan o quien quiera que sea, ustedes se sientan, ustedes confían que ellos son siervos de Dios, creen en la palabra que ellos están dando y lo que ellos les están dando, ¿lo reciben? ¿Creen que les edifica? Le estamos confiando a ellos nuestra vida. ¿Cómo no les vamos a confiar la administración? Entonces es mucho más delicado el asunto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lamentablemente a lo largo de la historia hay casos de malversación de fondos dentro de las iglesias, y no solo dentro de las iglesias, sino en cualquier parte del mundo. Pero esa ya es responsabilidad de quienes administran los fondos. Creo que ese es el sistema y cada persona le va a dar cuenta a Dios de cómo administra los fondos. Yo creo entonces que la iglesia tiene que tener total confianza. Yo doy mis ofrendas a la iglesia, las doy a una iglesia que yo sé que es mi iglesia, que me enseñan, que confío en el liderazgo y que ellos están administrando de manera adecuada las ofrendas. Excelente, muchas gracias. Hermano Francisco, ya lo tenemos por aquí. Me quisiera referir a usted para la siguiente pregunta. Dice, ¿qué opinan de los préstamos financieros? Amén. Primero que todo, el Señor les bendiga. Préstamos financieros. Bíblicamente no debiera haber préstamos financieros. Más que todo si es para consumo. Porque cuando se hace un crédito para invertir en una empresa, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Y eso de los préstamos es igual como con lo de los fiadores. Bíblicamente tampoco lo aprueba. Bíblicamente, cuando habla de un préstamo, habla de ayudarle a un hermano. Entonces, nosotros los hijos de Dios no debemos ver eso como un préstamo económico, sino como una ayuda a alguien que por A o B motivo o razón tenga alguna necesidad. Pero ya si nosotros, por ejemplo, ¿cómo sería un mal préstamo de los hijos de Dios? Por ejemplo, si usted tiene un televisor de 20 pulgadas y usted va a prestar dinero para comprar uno de 50 pulgadas, los hijos de Dios creo que no está bien que hagamos eso. Ahora, si usted no necesita dinero y puede darse ese tipo de lujos, pues está bien, ¿verdad? Dios le ha provisto para que usted haga eso. Así que bíblicamente, incluso podemos citar ahí algunas cuestiones bíblicas. Yo en lo personal lo he hecho varias veces de aquí y bíblicamente eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Alguien puede decir, bueno, pero si un hermano tiene necesidad, ¿y por qué no está bien? Hay algo que el viernes, el hermano David nos decía, y habemos hermanos que nos falta diligencia para las bendiciones que Dios nos da. Y dejémoslo así, de ese tamaño, usted sabrá cómo está su situación, cómo está si digamos las bendiciones que Dios tiene para usted la está ocupando para bendición de su casa o no. Con eso yo sé que les digo mucho, porque habrá personas que lo ocupan para otras cosas de las que no les va a traer ninguna bendición. Y cuando no,
Y cuando alguna vez nos hace falta algo a alguien, yo soy de las personas que cree firmemente, fielmente. Uno de los motivos por qué yo sigo a Jesús, por qué yo sigo a Cristo, porque Dios ha sido fiel conmigo. Y ese es el principal motivo. Entonces, cuando hay algo de esa índole, con esa situación, yo tiendo a pensar de que algo está pasando en la vida de las personas con las que pasa esa situación, hermanos. Así es que yo en lo personal y bíblicamente no se aprueba, pero si le podemos hacer un favor a alguien, se puede, depende de la necesidad, pero ahí hay algo bien importante. Dios abre puertas para sus hijos, para los que le aman y para los que están obedientes a la palabra de Él. Y esto quisiera recalcarlo de último, obediencia a la palabra de Él. Excelente, muchas gracias. Pastor Coco, siguiendo con esta, ya el hermano tocó un punto que es el ser fiador. ¿Será que la Biblia está en contra de ser fiador? Y de repente, ¿qué pasa si se nos pide ser fiador de un familiar o de un hermano de la iglesia que le dice, mire hermano Coco, no me ayuda aquí con esto? Dios guarde. De entrada, la Biblia enseña que hay que obedecer en primer lugar a Dios que al ser humano. Entonces, por muy hermano que sea y con todo el dolor del corazón de uno tiene que mantenerse firme ante los consejos y las ordenanzas de Dios. Quiero ser breve a la hora de contestar, me voy a remitir a la Biblia. Dice el Proverbio 17:18, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Es decir, que a las personas que incurren en fianza, la Biblia les estaba mencionando como falto de entendimiento. Proverbio 11:15 dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Miren lo que sigue diciendo el Proverbio 11:15. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Es decir, desde el momento que usted entra en pedir a alguien del fiador o entra en algún crédito, usted pierde su paz y entra en un estado de aflicción. Proverbio 20:16 dice, quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Entonces, nosotros como cristianos, como creyentes, no debemos bajo ninguna circunstancia pedir prestado. Bajo ninguna circunstancia es justificable pedir prestado. Bajo ninguna circunstancia usted podrá estar diciendo, lo que pasa es que vos no tenés hijos, lo que pasa es que vos no sabés la necesidad que yo estoy pasando. Lo que pasa es que nosotros tenemos que obedecer lo que la Biblia dice. Y este es el más tremendo y lo dejé al final. Dice la Biblia que el que toma prestado es siervo del que presta, y otras versiones dicen que es esclavo. Si nosotros debemos dinero, nosotros somos esclavos de las personas a las que le debemos, y Cristo nos ha llamado a vivir a nosotros en libertad y no a vivir bajo la esclavitud de absolutamente nadie. Nosotros también yo sí he encontrado en la Biblia que hay alguna especie de créditos, porque en una ocasión a una viuda Eliseo le dice, ve y pide prestado de los frascos para que tú derrames aceite. Pero era dirigido por Dios y era también con la bendición de Dios, y era a través de una asesoría financiera. No es de que él tuvo la corazonada y se metió la mujer. Entonces, nosotros creemos que muchas veces en nuestra sociedad podemos hacer un crédito para alguna casa o para algo así, ¿verdad? Pero no para cuestiones que sean, como les decía el hermano Fran, un televisor, un celular, o simplemente para írmelo a comer, exactamente. Entonces, rotundamente nunca la Biblia justifica pedir prestado o salir de fiador, absolutamente no. Excelente, gracias. Ahora, Néstor, si me permitís una palabrita, ahí en esa misma dirección, viene a mí un familiar o un hermano de la iglesia y me dice, hermano, fíjese que usted es mi solución, usted es mi salvación, usted es mi salida, la única solución. Y esa es la realidad que encontramos muchas veces cuando la gente acostumbra a prestar, le dicen a uno, usted es mi solución, usted es mi salvación. Hermano, necesito tanto dinero y para mañana, y le presentan a uno con urgencia. Entonces ahí es donde uno se siente, mire, sírvame de fiador o présteme tanto.
es ahí donde la gente se siente atrapada y dice, bueno, pero mire, pero es un familiar. Pero aún ese familiar, como dijo el hermano Francisco, o no trabaja, o como dijo Coco, no sabe administrar lo que recibe. Entonces, yo le voy a prestar y voy a quedar atrapado y después va a ser mi enemigo porque no me puede pagar. ¿Y cuánta gente está esperando que fulano de tal le pague y no le paga y no le va a pagar? No se alegre porque no le va a pagar, difícilmente le va a pagar, casi tenga por seguro que lo va a perder. Entonces no, esta gente que anda a veces prestando así con emergencia, porque ya no haya, porque ya le van a embargar, porque déjelo que le embarguen. Lo que usted puede hacer como cristiano es ayudar con una cantidad o de alguna manera en la que no quede comprometido y en la que él no le comprometa a usted. Usted le puede decir, mire, le voy a regalar $50, yo los tengo, pero usted no me los debe. Yo se los voy a... Así muestra usted su generosidad, su amor, pero no ningún compromiso. Así que yo no creo correcto que hay que estarle dando dinero a la gente que anda pidiéndole uno prestado. En la iglesia hemos tenido casos de gente que es muy experta en eso, andar pidiendo prestado, y a los que tienen un poquito más de comodidad le sacan su pistillo. Y es injusto eso, es injusto. Así que en la iglesia acostumbremos a no andar pidiendo prestado, ¿verdad? A no ser, como decía, bueno, eso ya no lo explico, pero si fuese un plan bien formal, con un banco, yo no sé, y usted sabe que va a generar para pagarlo, ahí está bien. Bueno, muchas gracias. Quizás me voy a quedar con usted, pastor, por la naturaleza también de esta pregunta. Dice, el Ministerio de Economía ha reconocido que el salario mínimo no es consecuente con el costo de la canasta básica. Incluso sobrepasa los $500 la canasta básica. Y si se da cuenta, el salario mínimo anda por los $250 en el área comercial, ¿verdad? Mucho menos en el área de maquila. ¿Cómo enfrentar esta necesidad sin adquirir deudas? Híjole, esa es la realidad de nuestro país. Esa es la realidad del país y es una pregunta que de repente ni los mismos gobernantes tienen la respuesta porque ellos mismos no están haciendo nada. La gente lo que está haciendo es irse a Estados Unidos huyendo y todas partes del mundo está emigrando a otros lados porque la economía está difícil. Y la economía está difícil general. Digamos, si una empresa se pone a pagar $500 porque ese es el costo de la canasta básica, la empresa no subsiste, se hunde. El mismo gobierno no puede pagar salarios altísimos porque se hunden. No les queda para robar mucho, entonces se hunden, se van a hundir. Definitivamente no hay una respuesta así como una respuesta financiera, administrativamente hablando. Lo que yo diría espiritualmente es que uno aprenda a vivir con lo que tiene. Si yo $50 tengo, que aprenda a vivir con 50. Y que espere, que sea fiel a Dios y que espere de Dios, que Dios en medio de la pobreza, en medio de la escasez, es capaz de proveer para los hijos de Dios. De hecho, creo que es lo que nos ha tocado a muchos salvadoreños, ¿verdad? Aprender a vivir con lo que tenemos. Ahora, hermano Alan, dice aquí, ¿por qué son más bendecidos los que no buscan a Dios? Pues primero no sé a qué le llaman bendición. Me imagino. Ajá, no sé a qué se refieren con bendición. Yo podría decir que no. Me imagino que viendo la prosperidad económica, por ahí va la pregunta, ¿verdad? Por el tema. Puede ser que tengan prosperidad económica, pero pueden estar con una familia disfuncional o problemas en su familia, con alguna enfermedad o algo por el estilo. Yo siento que, bueno, considero de que nosotros, con la revelación que tenemos de Dios en nuestras vidas, la salvación que Él nos ha dado, pues sabemos discernir qué es bendición y qué no es bendición, ¿verdad? Y creo que de ahí partimos. Las personas pues que realmente no han conocido a Jesucristo, no le han aceptado, no andan en los caminos de Él, pues tienen un concepto que totalmente erróneo de eso. Quizá pueden decir que por tener carros o por tener casas, no sé,
pero se la pueden robar o algo, le pueden rayar el carro, le pueden robar algo. Pues no sé, no pudiera decir ahí o afirmar algo que están bendecidos o algo así. Bien, hermano Fran, dice aquí, ¿se encuentra en la Biblia una forma correcta de ahorrar? Amén. Quizás una forma correcta, tal vez específicamente no lo hay, a menos estaba por ahí buscando hace como 2 meses para una prédica y sí hallé en la Biblia NBI, dice es específicamente el que ahorra poco a poco enriquece. El Proverbio 13, versículo 11, para ser más específico. Y eso me dio como una pauta. Hermano, alguien decía aquí, el salario con el mínimo a veces cuesta vivir. Sí, es cierto eso, cuesta. Pero yo he conocido gente, se lo puedo decir así con toda propiedad, he visto gente que ha salido con una caja de zapatos, ni siquiera eran zapatos, eran guaraches, así como se oye, guaraches de esos que venden en Guatemala, que los hacen de palma, de coco. Y ahora es una de las personas que más dinero tiene de El Salvador. Y lo digo con propiedad porque yo incluso trabajaba con él y salíamos a vender. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Hermano, si usted ahorra, aunque sea poquito, pero si aún en la versión de la Biblia NBI dice que el que ahorra poco a poco enriquece, por lo menos podemos tener una pauta de qué hacer o cómo hacerlo. Si alguien cree o espera que de la noche a la mañana va a amanecer con grandes cantidades de dinero, con muchas riquezas, hermano, es bien difícil. Es bien difícil porque aún bíblicamente dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero cuando nos hacemos la costumbre de poco a poco nosotros podemos hacer muchas cosas. Excelente, gracias. En ese sentido, hermano Jorge, hay una pregunta más o menos parecida aquí, pero se la voy a formular de otra manera. ¿Será que los cristianos no ahorramos porque no se está enseñando en las iglesias? A lo mejor es cierto, no se está enseñando en las iglesias. Antes solo quiero ayudar a Alan, porque preguntaron que por qué. Rapidito voy a leer este pasaje, dice: Mejor es bocado seco, dice Proverbios 17:1, mejor es bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Entonces, no es de que estén más bendecidos como era la pregunta anterior, ¿verdad? Si hay paz, usted está tranquilo, pero hay gente que tiene la casa llena de provisiones, pero hay contiendas. Pero volviendo a lo del ahorro que decía, nunca va a ser excusa para un creyente decir, en la iglesia no me enseñaron. Porque tú cargas tu Biblia en tu mano, ahorita la tienes ahí, te la llevas para tu casa, tú tienes tiempo de hacer tu devocional y en términos personales, les voy a hablar, los principios financieros yo los he encontrado en la palabra de Dios cuando estoy haciendo mi devocional diario en casa. Entonces, a lo mejor puede ser de que los líderes de las iglesias pues no les están enseñando, pero la Biblia tú la tienes a disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nosotros debemos de ahorrar. Reforzando un poquito a la pregunta del ahorro, porque tal vez ya no se va a tocar ese tema, dice el Proverbio 6:6, mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, es decir, no le enseñan en su iglesia, no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, no tiene nadie que la dirija, es decir, no hay excusa, porque si la hormiga ella sola aprende, ¿cuántos son más inteligentes aquí que una hormiga? Todos somos más inteligentes que una hormiga. Amén. Bueno, por lo menos eso debiera de ser así. Dice, preparen el verano su comida y recogen el tiempo de siega su mantenimiento. Es decir,
Si tú estás simplemente trabajando y no estás ahorrando, la Biblia prácticamente te está garantizando que va a haber un tiempo de sequía en nuestra vida. Y no es de que nosotros lo decíamos así, son las etapas de la vida, son las estaciones de la vida. Probablemente se está refiriendo a la vejez también, donde uno ya no es tan productivo como cuando uno es más joven. Pero el punto es de que tú no tienes excusa. Si la hormiga, que no tiene capitán ni nadie que la dirija, ahorra, nosotros debemos de ahorrar. Hay muchos principios para ahorrar. Uno de los principios que yo siempre enseño a la gente para ahorrar es hacer de cuenta que no existe ese dinero. No existe. Es la forma en que yo aprendí, la forma práctica. No existe, no lo toco. No, ahí está guardado. Todos los que estamos aquí necesitamos un colchón. Yo a ese le llamo colchón. ¿Por qué? Porque si algo me sale mal, yo tengo dónde ir a caer. Tú necesitas un colchón. Si tú eres un empresario y tú no tienes un colchón, tú vas a venderte barato. Porque tú no vas a poder decir que no nunca. Pero si tú tienes un colchón, yo me he negado a muchas ofertas, haceme esto por tanto, no, vaya a buscar a otro que se lo haga a ese precio. Yo gracias a Dios tengo un colchón y puedo rechazar. Pero si tú no tienes colchón, tú te metes en cualquier problema financiero. ¿Por qué? Porque siempre dices que sí, yo lo hago, sí, aunque a la larga te vaya a generar problemas. Entonces, yo he conocido casos de personas de que le van a dar su aguinaldito, que son, pónganle $1,000 o algo, pues su tiempo que trabajó, $1,000 su tiempo que trabajó, y se van y con esos $1,000, en lugar de hacerse su colchón de vida, se van a jabar los $1,000 que cuesta el PlayStation con el plasma, y se van y lo compran y no tienen colchón. Yo prefiero no tener carro y no tener PlayStation y no tener plasma, pero sí tener colchón. El colchón es importantísimo para la vida financiera de nosotros. Muchas gracias. Hermano Alan, bueno, tal vez nada más comentar, un comentario, valga la redundancia, de que nos han hecho aquí. Dice, el problema no es lo que ganamos, es lo que gastamos. ¿Qué opinión le merece ahí el comentario? Una de las cosas para tener orden financiero es el presupuesto. Y nosotros como hijos de Dios debemos siempre hacer un presupuesto. No podemos decir que, me quedé gastado el mes. No, eso no lo debemos de decir. Tenemos sabiduría, hacemos el presupuesto y vemos y ordenamos por prioridades. Y vemos cuánto recibimos, cuánto tenemos y comenzamos a sacar prioridades. El diezmo debería ser lo primero, lo cual nosotros elegimos o apartamos para Dios. Luego comienzan a venir otras responsabilidades, como, no sé, pagar la luz, agua, esos gastos, y ahí priorizamos, y ahí hacemos el presupuesto. Y ahí decimos, y el presupuesto nos sirve para ahorrar también, porque de hecho una de las cosas muy importantes es el poder tener un ahorro. Pero de decir de repente, hoy quedé gastado, siento que ahí, pues, la sabiduría y como la palabra de Dios nos enseña y como nosotros hemos ido aprendiendo y como estamos aprendiendo en esta mañana. Pero una de las cosas importantes es poder ser ordenados en ese aspecto financiero para después no caer en un fracaso y quizás meter a Dios, ¿verdad? Cuando Dios no tiene nada que ver, sino que simplemente es la administración que nosotros hacemos en el aspecto financiero. Si me permitís, solo quiero decir algo. Miren, hermanos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han compartido los hermanos en relación a ahorrar. El ahorrar es sabiduría, es inteligencia, es tener dominio propio, es una serie de cualidades que la persona tiene. Lamentablemente hay muchas personas que no ahorran, pero yo más diría que el principio en la Biblia que más enseña para ahorrar no es tanto el que yo guarde el dinero en el banco o en una tinaja y lo entierre, no, sino más bien lo importante en la Biblia es que nosotros podamos dar, más bien dar, porque mire, yo oigo testimonios de gente que recibió un cheque y el Señor le dijo, dáselo al fulano de tal. Y ese es un testimonio del hermano Robert Morris. Él recibió un cheque en una iglesia que era el salario total de un año por una predicación que él fue a hacer.
Y cuando él terminó de predicar, el Señor le dijo, ¿ves a aquel hombre que está allá atrás? Sí, dáselo. Y él le dijo, quizás estás bromeando, Señor, reprendo a Satanás, ¿cómo le voy a dar yo esto? Pero él se lo dio así íntegro. Lo recibió y se lo dio. Alguien diría, pero ¿cómo? Ese es un desorden. ¿Cómo le va a dar el dinero a él? Todo ese dinero que recibió, que le dé una parte, pero no que se lo dé todo. Entonces yo miro en la Biblia más bien que el dar, que el ahorrar no es tanto, digamos, una cosa que tenga tanta fuerza, sino el ahorrar implica el aprender a dar en la dirección que el Señor da. Y dando es como se recibe, ese es el principio. Entonces yo no implica que empiece a gastar, como dijo el hermano Coco, un montón de tonteras que no son importantes. Tiene que haber orden, pero el verdadero sentido de tener dinero es dar. Ese es el principio. Yo doy lo que Dios me pide o lo que Dios me dice que dé, y entonces la respuesta yo la tengo de Dios. Porque pensemos, alguien puede tener una cuenta bancaria, pero le viene una enfermedad tremenda. ¿Qué pasa con ese dinerito que ahorró? Se le va. Por eso es que hay un versículo que dice en Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Ya? O sea, ¿quién es el que enriquece? No es mi ahorro, no es el que yo sea tipo para ahorrar, sino lo que enriquece es la bendición de Jehová. Pero ¿cómo yo tengo la bendición de Jehová? Dando, porque dando es como se recibe. Ahora, también podríamos concluir, pastor, de que el dar debe ser dirigido por Dios también. Excelente. Entonces, voy a quedarme con usted y dice aquí esta pregunta, ¿de qué manera podemos optimizar financieramente los proyectos de la iglesia? Coco ya dio la respuesta. Dice Coco, la respuesta es que todos demos nuestro diezmo. Si todos diéramos nuestro diezmo, esta iglesia, mire, nosotros gastamos en casa, invertimos en Casa de Misericordia una cantidad de dinero semanal. Ustedes saben que ese dinero sale de las ofrendas y de los diezmos. Si ustedes no ofrendaran ni diezmaran, no podríamos sostener ese proyecto. Ahora, ese dinero alguien diría, mire, lo están malgastando, lo están tirando. Para nada. Nosotros estamos dándole a la gente que tiene necesidad. Y si la iglesia, pero aquí hay unos que no dan nada. Hay unos que nunca hemos visto un sobrecito con su diezmo y con ofrendas, tampoco. Pero hay gente fiel aquí en esta iglesia que da. Y que todos vamos a aprender. Si todos diéramos, nosotros podríamos construir grandes edificios para ayudar a la gente, casas hogar, casas para necesitados, podríamos enviar a las misiones, podríamos hacer tantas cosas si todos diéramos, si fuéramos fieles con lo que tenemos que dar. Si usted tiene una palabra. Bueno. Sí, porque también Néstor no explicó eso, pero si alguien en algún momento quiere preguntar, ahí anda un micrófono. Y por favor, o argumentar también, ahí, por eso anda el micrófono ahí y queremos que usted lo haga. Entonces, pensaba que la hermana iba a preguntar algo. Pero la idea es que si todos respondiéramos, todos fuéramos fieles, pero fieles de verdad, la iglesia tendría para hacer todos los proyectos posibles. Bien, hermano Fran, el pastor explicó más o menos esto al principio, pero tal vez para que quede claro, y tal vez porque la pregunta es más directa, ¿verdad? ¿Mi diezmo debe ser del capital con el que trabajo o de las ganancias que genera mi negocio? Sí, normalmente tiene que ser de las ganancias, que yo voy a dar mi diezmo. Por ejemplo, yo no podría diezmar. En mi trabajo me pasan hay una cantidad de empresas que me pasan dejando mercadería y a los 30 días me pasan cobrando. Yo no podría diezmar sobre ese dinero que no es mío, porque no es mío, sería casi una irresponsabilidad de mi parte agarrar dinero de eso. Pero de mis utilidades, ahí sí. Y quisiera agregar un comentario más que nos va a servir a todos. Hermano, si usted
da para la obra de Dios más de lo que a usted le toca, Dios da hasta que abunde y sobreabunde. Hay un principio que a mí me costó tanto entenderlo y hasta hace poco tiempo yo lo pude entender. Hermano, cuando usted le sirve a Dios, hágalo de corazón, no esperando nada. Entonces, Él se va a encargar de sus cosas. Bien, muchas gracias. Hermano Jorge, ¿habrá diferencias entre lo que la Biblia llama primicias y diezmo? ¿Cómo se deberían dar las primicias y el diezmo? ¿O si es diferente uno del otro? Bueno, como siempre tenemos que entender que estos son principios, ¿verdad? Son principios en los cuales nosotros podemos entrar o podemos decidir no entrar, pero nosotros les aconsejamos que entremos a este principio para entrar en bendición. Las primicias y los diezmos tienen una particularidad y tienen algo en que se parece, que le pertenece al Señor. Si usted, el 10% nosotros no lo podemos tocar porque le pertenece a Él. Y la primicia, si usted ha dedicado alguna primicia al Señor, es decir, si usted ha dicho, Señor, si quiero emprender este negocio y si me va bien, yo te voy a dar lo primero, también usted lo puede hacer. No estamos diciendo que sea incorrecto, pero el principio de primicia es que el primer lugar lo merece Dios en nuestra vida. O sea, el principio espiritual es de que para Dios es lo primero. Ese es el principio espiritual de las primicias, que Él es el primer lugar. Ahora, como los diezmos son, si usted quiere incurrir en esa bendición o entrar en esa bendición, nosotros entendemos que el diezmo es lo que apartamos directamente para Él en primer lugar, ya sea mentalmente o naturalmente, porque usted viene a la iglesia el día que le han pagado, usted lo aparta y lo trae. Hay un ejemplo en la Biblia que nosotros estábamos estudiando con mi esposa esta semana, y es el ejemplo cuando Elías se topa con una viuda, que la viuda se está muriendo de hambre porque no tiene nada de comer con su hijo. Le dice que solo hay un poquito de harina, un poquito de aceite, se lo van a comer y se van a dejar morir. El principio que nosotros encontramos ahí es que el profeta le dice, va a brotar el aceite y va a brotar la harina, pero le pone una condición, y la condición que le pone es que al profeta se le debe de dar primero. Es decir, el profeta es el representante de Dios en la tierra en ese relato bíblico. Entonces, la primicia está puntualmente dirigida a que Dios se tiene que llevar el primer lugar en nuestra vida. Dice otro pasaje que la primicia bendicen el resto. Santifica toda la masa. Santifica toda la masa, dice en el Nuevo Testamento, exactamente. Entonces, cuando nosotros hemos santificado, hemos dado nuestra primicia a través de nuestros diezmos, a través de dedicarle a Dios el primer lugar o a través de algún compromiso personal que usted haya hecho con Dios, desde ese momento, si usted lo da, lo demás, lo que a usted le queda, también es bendecido por el acto de, no porque dio dinero, sino que Dios bendice el acto de obediencia, de devoción y de amor que usted le tiene, y no el dinero que usted, no es que el dinero que usted dio bendice el resto del dinero, no, el acto de obediencia, de amor y de devoción que usted tiene hacia Dios hace que usted incurra en las bendiciones de Dios, que también la misma que menciona de las bendiciones del diezmo. Excelente, gracias. Hay una participación. Ok. Bueno, que el Señor les bendiga y gracias por explicarnos también. Yo quería decir algo, y algo que yo aprendí esta semana y algo que tengo claro desde quizás pequeña, es que el diezmo y la ofrenda no es una opción, es nuestra forma de vivir. Diezmar y ofrendar, no hay opción de que pregunto si lo hago, a qué edad lo hago, o si lo voy a hacer o no lo voy a hacer de lo que nos entra. Para mí es una opción. El problema a veces yo pienso que radica es que todos, la mayoría, tenemos miedo de creerle a Dios de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Hace poco yo vi un video que a mí me impactó y sacó mis lágrimas. Fue ver un hombre que estaban haciendo un estudio y pasó una mujer y se acercó a esa mujer, iba con un perro, si quieren pueden verlo, ahí está en mi muro. Y esa mujer solo había ganado, luego me metí y ahondé en el video, y había ganado $43 en una semana. Y ese hombre estaba haciendo su estudio, que ver quién le daba, si pedía droga o con una niña. La mujer se le acercó y le dijo, eso es todo lo que yo he ganado, pero sé que tú lo necesitas más que tu hija.
la sorpresa fue que, y él le dijo, quiero que me permitas hacer una oración por ti. Y la mujer oró por el hombre que supuestamente estaba pidiendo dinero. Y él le dijo, ese era un estudio, y él le retribuyó $100 que había ganado, que le dio más de lo que ella le daba, y además todo el dinero que le dio, de la gente que le dio pidiendo drogas, se lo dio a ella. Yo siento que en la iglesia a veces no crecemos económicamente porque tenemos miedo de sacar esos únicos $5 que tenemos para la cena y decimos, no, mejor voy a dar los 5 centavos que tengo y no los $5 que tengo en la bolsa porque mis hijos van a comer. Pero no, nosotros no hemos aprendido a creerle a Dios y no nos hemos quitado ese miedo de dar. Entonces, si nosotros diéramos esos $5, hermano, 100% seguro, y si no me cuelga después, Dios no lo va a dejar aguantar hambre. Y cuando usted llegue a su casa, no solo le va a dar los $5, sino que va a venir y va a ocupar personas de donde menos usted lo espera y le va a dar una canasta llena de provisión. El problema es que somos muy agarrados y no queremos dar. Entonces siempre estamos pensando cuánto tenemos, y así somos la mayoría de salvadoreños. Vemos necesidad, pero dice, bueno, yo también tengo que comer, si mis hijos comen y a mí nadie me ayuda. Pero si nosotros nos sacáramos esa mentalidad y tuviéramos como reto personal, no, yo voy a dar no lo que me sobra, sino que lo único que tengo, y les aseguro que Dios se lo va a multiplicar, y que eso sea en su vida un estilo de vida. Y si quieren cambiar el estilo de vida, créanme los hermanos, yo lo he visto en mi vida, yo no tenía nada. Nada, muchas veces ni siquiera qué comer a nuestros hijos, pero Dios obró de una forma especial en nuestras vidas. Y si algo yo he aprendido, y lo he aprendido de personas de aquí de la iglesia, que en mí sembraron eso porque yo recibí ayuda de ellos, es aprender a dar, y no a dar lo que me sobra, sino que a dar eso que tengo, lo que cargo en mi bolsa, y si yo lo voy a dar. Miren, perdón, pero para mí fue una vergüenza el día que pasaron los hermanos que van para Sonsonate, y el hermano pidió una ofrenda. Miren, mi corazón se dolía y yo decía, están hablando de finanzas y la gente no ha creído. Perdón, no ha creído. No quieran retar a Dios, rétenlo, aprendan a dar a la iglesia. Hablamos que la iglesia está pequeña, que nunca la queremos, pero no queremos soltar la cora que damos en la ofrenda, solo una cora queremos dar, solo 10 centavos queremos dar. Yo pienso que la plenaria que ellos han hecho es para inculcarnos a nosotros dar, y hemos preguntado nada más que si préstamos, que si doy o no doy, que si es correcto o no es correcto. Es que es lo que es y lo que no es, no es. O sea, y si estamos preguntando, ¿lo hago o no lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Mejor vivámoslo y retémoslo. Y el día que nosotros aprendamos a retar a Dios en ese aspecto, y que nosotros querramos dar todo lo que ofrendemos primero, nuestra vida, nuestro corazón, y lo que andemos en la bolsa, les aseguro que se van a quedar sorprendidos. Excelente, gracias. Gracias por el aporte. Bueno, quizás ya la última pregunta, hay muchas más, pero por cuestiones de tiempo vamos a culminar con esta. Y es así bien puntual, y para usted, pastor, ¿será posible que se nos envíe un estado de cuenta a las personas que hemos diezmado? Porque creo yo que va por la parte de que es deducible de impuestos, ¿verdad? Entonces, un estado de cuenta puede hacer que como es una donación, se le pueda quitar un poco de los impuestos a la persona. Fíjense que nosotros como iglesia somos digamos, considerados ante el Ministerio de Hacienda, somos una organización, una ONG, pero somos una ONG no lucrativa, o sea, somos una institución no lucrativa. Entonces, en ese sentido, por el momento no le podemos dar estados de cuenta a la gente. Sí le podemos dar estado de cuenta si quiere en cuanto a lo que ha dado en el año, porque hay un control, ¿verdad? Hay un control, hay personas que llevan ese control, o lo que ha dado en 2 años o 3 años, no hay problema, pero que la constancia le valga en Hacienda, por el momento no. Yo creo que hay unos trámites que hay que hacer para hacer posible esa cuestión, y nosotros no tenemos ese programa todavía como iglesia, ¿verdad? Posiblemente se va a hacer necesario para beneficio de
de los que pidan esa deducción. Sin embargo, yo pensaría que pidan, que no es correcto que un cristiano bien compenetrado de lo que es su fe esté pidiendo deducción. Yo digo que eso que lo hagan los que dan donación de afuera, que no tienen este conocimiento de que lo que yo di no es una donación, o que yo lo que di es algo que lo di de corazón sin esperar ni siquiera nada de eso, y que Dios me va a dar a mí mucho más de lo que yo di. Así lo veo, no necesariamente lo tienen que ver todos, ¿verdad? Pero ese es, creo yo, el concepto. Solo quería decir algo con respecto a las primicias. Mire, las primicias sí en el Antiguo Testamento van más enfocadas a lo que eran los primeros frutos, lo que era el primer animal, las primeras cosas, y esto digamos, tiene una trascendencia más antiguo testamentaria. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento, o digamos en nuestro tiempo, o viéndolo de manera general, es lo que dijo el hermano Coco, que es un principio. Primero, lo primero. A Dios le gusta lo primero. Jesús se subió a un burrito que nunca nadie se había subido. Jesús fue sepultado en una tumba que nadie había ocupado. Jesús pide los primogénitos aún los de Faraón. Jesús pide el primogénito limpio para poder purificar al mal, al inmundo. Jesús resucitó el primer día de la semana, en la primera hora. En la Biblia nos muestra que a Dios le gusta lo primero, y es lo que explicó el hermano Coco. Excelente, muchas gracias. Vamos a terminar tal vez con una conclusión de cada uno de ustedes, así rapidito, 2 minutos lo más, para concluir acerca de este tema tan interesante. Usted también puede escribir si tiene alguna duda a emanuelresponde@hotmail.com, y ahí podemos contestarle cualquiera de sus dudas, ¿verdad? Si quedó alguna pendiente. Así que rápidamente, 2 minutos, vamos a comenzar con Alan, luego hermano Francisco, hermano Coco, y por último con el pastor David. Bien, ¿cuántos quieren adorar a Dios? Los diezmos y las ofrendas es eso, es para adorar a Dios. Una de las cosas importantes que vemos en el Evangelio de Lucas 21, una de las cosas importantes que se ve acá es de que hablábamos acerca de esto. Yo lo mencioné de la adoración. Los diezmos y ofrendas son para adorar a Dios. En el Antiguo Testamento, pues, la adoración se trata de un sacrificio. Y si de repente a nosotros nos duele dar algo, es porque todavía ahí estamos vivos y tenemos que sacrificar esa parte de nuestras vidas. En el Lucas 21 dice que se detuvo Jesús a ver y vio las ofrendas de gente que tenía y de una persona que tenía y que lo dio todo. Y eso es muy importante, la adoración en los diezmos y ofrendas, Dios se detiene a verlo. Y hay que tener en cuenta eso. Si nosotros queremos hacer una vida de adoración, tenemos que también tener en cuenta eso, en los diezmos y las ofrendas. Y para finalizar, esto es libre albedrío, cada quien lo hace, ahí solo Dios va a ver si lo hace o no. Excelente, muchas gracias, hermano Francisco. Amén. Sí, antes de leer, hay algo que al menos como experiencia propia, y es que cuando usted establece prioridades en su hogar, debemos empezar porque las prioridades, número 1 es la de Dios, después su familia, su trabajo, otras cosas. Y hay algo que conlleva a esto. Hermano, usted debe hacerlo no para usted, hágalo para Dios, hágalo para el Señor. Y antes de concluir quisiera leerles un versículo en Colosenses 3, 23 y 24. Mire qué interesante lo que dice. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mire el 24 lo que dice. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como dijo el hermano Alan, usted quiere servirle a Dios, usted quiere adorarle a Él, usted le va a adorar a Él de 2 formas: obediencia y su testimonio personal. Una cosa va ligada con la otra, no funciona una cosa sin la otra, de ninguna forma. Que el Señor le bendiga. Excelente, muchas gracias, hermano Coco.
Bueno, a manera de conclusión yo puedo decir lo siguiente, quiero resumir el orden, porque yo creo de que, como decía la hermana Laura, dar es importante, pero dar es parte de todo. No podemos decir que únicamente con dar. Yo pienso de que es algo integral, porque nada te sirve dar, si yo siempre he dicho, de nada te sirve diezmar si tú llevas una vida desordenada también en otra área. De nada te sirve dar, por decirte algo, pero tú tienes topadas las tarjetas de crédito. Entonces es una cuestión integral. Y yo lo encuentro, esa integralidad, yo la encuentro en este pasaje. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Vino ella y le contó al varón de Dios, el cual dijo, estoy hablando de la viuda, que Elías le dice que va a fluir el aceite porque la viuda está endeudada, porque el esposo ha muerto y tiene hijos y viene un acreedor y le viene a quitar todo lo que tiene. Dice, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, y aquí está el orden que yo siempre trato de enseñar y trato de vivir. Dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos de lo que sobre, vivid de lo que quede. Entonces, ¿cuál es el principio que yo encuentro en este pequeño versículo de la Biblia? En primer lugar, que el profeta le dice, ve y vende, es decir, activa y trabaja, porque si tú te quedas sin hacer nada, nunca vas a fructificar. Ve y sea una persona diligente, trabaja. La Biblia dice que las manos de diligente tienden a la riqueza y las manos del negligente tienden a la pobreza. Entonces ve y vende, comercia, trabaja, produce, pídele sabiduría a Dios para tu negocio, para producir. Ve y vende. Luego le sigue diciendo, y paga a tus acreedores. Después de haber comerciado lo que yo he recibido, el siguiente orden después de haber recibido es dar. ¿Y a quién le tengo que dar primero? A Dios. Ve, dice, paga a tus acreedores. Al primero que le tenemos que dar es a Dios. Él es el primer lugar, a Él. Podría decir que en orden prioritario de dar también siguen tus padres. Honra a tu padre y a tu madre, honra a tu familia. Dice la Biblia que una vez Jesús regañó a los fariseos porque los fariseos decían, papá, no puedo darte porque lo que tengo es ofrecido al Señor. Y el Señor dice, también denle a sus papás. Entonces, ve, le dice, vende, paga a tus acreedores, y por último, dice una versión, y de lo que sobre, vive, o vive de lo que quede. Es decir, de lo que te sobre, cuando ya hayas trabajado, cuando ya hayas pagado tu compromiso, vive y disfruta lo que queda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros lo hacemos al revés. Recibimos, disfrutamos, y ya cuando nos hemos gastado lo disfrutado, decimos, lo bailado nadie me lo quita. Los acreedores sí, el banco sí, y todo lo demás. Entonces, vive, trabaja, comercia, da, hay que dar dadivosamente, así como decía Laura, no tener miedo a dar, quitarnos ese temor a dar. Me gustó eso que decía, quítese ese temor a dar, pague, y luego de lo que quede, viva. Ese es el orden que yo encuentro en la Biblia, y es el orden que trae éxito a nuestras finanzas hoy día y para siempre. Excelente, muchas gracias, pastor. Y yo lo haría de esta manera, tratando de dar varias lecciones en esta historia. Había una vez un limosnero, estaba a la ribera del camino. De repente el limosnero vio que venía el rey. Cuando él vio al rey, dijo, allá viene el rey, le voy a pedir a él, seguramente me dará muchas monedas. Y entonces, cuando el rey se acerca a él, le dice, su majestad, una monedita por favor. Y el rey le dice, pero ¿por qué no me das vos a mí, si yo soy tu rey? Y él le dice, su majestad, ¿y yo qué le puedo dar a usted? Usted debería darme, yo no tengo nada. El rey le dice, busca entre tus cosas, a ver si tienes algo. Y empezó a hurgar entre sus cosas y encontró una naranja. Y dijo el limonero dentro de sí, esta naranja no se la puedo dar, es mucho, me va a servir para almorzar. Luego encontró un pedazo de pan y dijo, este pan es mi cena, no se lo puedo dar. Y luego encontró un puño de arroz y agarró 5 granos de arroz y dijo, le voy a dar esto al rey. Y saca los 5 granos de arroz y se los da al rey. El rey le dice, ves que sí tenías algo que darme. Él sacó 5 monedas de oro y se las dio, una por cada grano. Entonces el limonero le dijo, rey,
parece que tengo otros granos aquí y otras cosas. Y él le dijo, no, yo te di de lo que me diste de corazón. No puedo darte de lo que me estás dando por recibir. Yo les pregunto, ¿tienen algo que dar? ¿Creen que Dios les puede dar recompensa mayor por lo que dan? ¿Él es su rey? Amén. A un testimonio, permítame, le van a dar el micrófono. Permítame, hermana, le van a dar el micrófono para este testimonio. Maravilloso, maravilloso. Hermanos, que el Señor los bendiga y que el Señor este día les multiplique los alimentos, porque el Señor los da mucho Él al darle a Él. Yo le doy gracias al Señor, tengo mi canastilla, que hoy ya compré una canastilla, porque la que tenía ya no me cabían las cosas, y yo no soy enjararada en ninguna parte. Yo le doy al Señor de lo que yo aparto para pagar mi casita, para pagar mi luz, y guardo. Yo guardo, porque yo le doy gracias al Señor en la mañana. Cuando salgo yo me hinco y le digo, Señor, deme lo que sea su voluntad, Señor. Y Él me lo da, hermanos. Y con seguridad les digo, yo no salgo todo el día a vender. Yo salgo de las 2 en adelante y yo vendo. Le doy gracias a Dios por eso. Y soy feliz porque yo solita vivo y yo no me ando quejando con ninguno. No. Sí, hermanos. Así como lo oye. Y yo recibo comida de uno, de otro, de mi hija, que paso. Pase, mamá, pase. Y yo no paso, porque va a decir que a pedirle comida voy. Pero tengo otras personas, ya comió, aquí está, llévese esto. Llévese esto, hermana. A mí se me junta en vez de la comida que me tengo que regalarla. Aleluya. Porque a mí me sobra la comida, hermanos, porque yo guardo. Y mi negocio no es grande. Mi negocio no es grande, hermano. Mi negocio es chiquito. A un día me van a ver en la calle con mi canastilla. Y el Señor me da. Y diariamente yo aparto para mi casita y otras cositas que voy a hacer. ¿Verdad? Y usted también da ofrenda. Y yo también ofrendo. Le doy gracias al Señor porque también ahí la traigo aparte. Ahí la tengo aparte. Yo aparto lo de la luz, aparto lo de mi casita y también guardo lo del diezmo. ¿Verdad? Aleluya. Le doy gracias a Dios. Gracias, hermana. Gracias, hermana Carmelita. Yo no salgo todo el día a vender. Usted que no, en la mañana debía salir. En la mañana debe salir, debía ganar más. No, le digo yo. ¿Y para qué me va a quitar la vida tanto si no tengo hijos ya chiquitos? No tengo ni a quien mantener, ni marido, ni nada. Porque hoy los hombres lo que quieren, los voy a apartar de ustedes, hermanos. Pero hoy los hombres de ese tiempo quieren que uno trabaje para darles a ellos. Y yo no soy boba. Y yo no, hermano. Porque a mí me han salido. Nunca falta un roto para un descosido, hermanos. El amor de Dios. Sí. Nunca falta. Sí. Para Guatemala, para los naranjos me querían llevar una vez. Yo le dije que no. Allá no va a andar vendiendo, me dijeron. Sí. Allá todo lo va a tener. No, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por eso. Excelente, Yo muchas Yo me he gracias. cuidado para el Señor, para darle a Él, pero no para darle a un hombre. Amén. No. Muchas gracias, hermana hermano. Carmelita. Amén. Den un aplauso al Señor. Qué mejor manera de cerrar. Qué mejor. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie y adoramos a Dios. Adoremos a Dios con todo el corazón esta mañana. Qué precioso. Así es como el Señor tenía preparado este evento esta mañana. Adórele, dele su mejor adoración al Señor. Aleluya.
Gracias, traemos hoy